Aleluya, en este estudio, Dios mío, Padre. Dios mío, Señor, en el nombre de Jesús te pedimos, Espíritu Santo, tu guianza, Dios mío, Padre. Tú eres el maestro de los maestros, te pido que tú nos enseñes. Dios mío, úsame para tu gloria, Dios mío. Dame, Señor, palabra de unción, palabra, Dios mío, de sabio. Dios mío, Señor, para hablar alcanzado, Dios mío, Padre, porque por medio de tu palabra nosotros crecemos y nosotros seamos cada día más santificados, Dios mío. Espíritu Santo, toma dominio y control, Padre. Jesús, toma dominio y control, Dios mío, Señor, aleluya. Y te doy las gracias, Señor, aleluya, por tu palabra, Dios mío, que será, Dios mío, Padre Santo, aleluya, enseñar en esta tarde, Dios mío, Señor, esa palabra que produce luz. Dios mío, que tu luz alumbra, Señor, nuestro corazón. Alumbra, Señor, donde hay tinieblas, Señor, Padre. Y haznos libre para servirte, Dios mío, Padre. Gracias te damos, Dios mío, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Nosotros estamos estudiando ¿cuál libro? Oración y adoración. ¿Y quién puede decir de qué se trata este libro, hermanos? De la oración, cómo orar. Duro, hermana. De la oración, cómo orar, cómo... Sí, y usamos la oración del Padre Nuestro. Amén. Cómo adorarlo, cuál es la verdadera alabanza y eso. Amén, gloria a Dios. Es más, todo lo que hacemos para el Señor es una forma de alabanza, de adorarlo. Aún yo le dije la última vez, para dar su diezmo es una forma de adorar. Amén. Gloria a Dios. Quedamos donde dice, venga tu reino, pero yo pienso que casi terminamos ya en lección 5. Venga tu reino. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Y ahora vamos a la parte donde dice, hágase tu voluntad. Pero no antes de hacer el autoexamen. Pienso que hemos llegado tan lejos, ¿sí, no? Hemos terminado... o quedaba en Cristo en los actos de adoración. ¿No quedamos por ahí ya donde está el acto de examen? Sí, otro examen, ¿verdad? Sí. Gloria a Dios. ¿Lo hicieron? Si no, lo dejamos por otro día o esperamos. Yo ahorita, normal yo nunca lo hago. ¿No? Yo ahorita como estaba ahí sentada y digo, ya terminé, pero yo no sabía que íbamos por ahí, porque yo no vine la otra semana. Y me puse y digo yo, bueno, y comencé a buscar la Biblia, cada versículo, lo que yo pienso que sí. Sí. Y lo escribí. ¿Lo hacemos? Bueno, hagámoslo. Si no lo sabemos, entonces lo buscamos en el libro. Pero la intención es que nosotros aprendemos, amén. Gloria a Dios. Versículo. Para Dorcas, después de cada lección hay un autoexamen para verificar a ver si has entendido la lección. Amén. Pregunta número 1. ¿Qué dos formas toma el reino de Dios? Como usted lo dice hoy, hermana. ¿Qué dos formas toma el reino de Dios? Sí. Primeramente tener amor, el reino de Dios amor, y tener fe y confianza. El reino de Dios está en nuestra vida. Amén, nuestro corazón. ¿Y dónde más? En los creyentes y en el mundo, ¿no? Y en el mundo también. El reino de Dios. Solamente el reino de Dios no es visible, pero nosotros podemos ver el reino de Dios a través de una persona, a través de sus frutos. Amén. Uno puede ver que uno es parte de ese reino santo y de justicia. Porque nosotros podemos ver el fruto de los seres humanos, de los hermanos. Porque sabemos que aquí en la tierra hay dos reinos. ¿Cuáles son, Dorca? El reino de Dios y el reino de Satanás. Sí. Y no hace mucha guerra. Es un reino que no es dividido. No. Entonces que está luchando para... Bien organizado. Bien organizado. Nosotros, bueno, tenemos que aprender también de ser muy organizados y ser unidos, estar unidos en Cristo Jesús. Ellos están muy organizados, pero en temor, en terror.
porque son seres caídos y tienen que hacer lo que Satanás dice. Ese con vara de hierro. Pero nuestro Dios es un Dios de amor y nos dice, si tú me amas, mi palabra guarda. Entonces espera que nosotros lo servimos por amor. Amén. Entonces el reino de las tinieblas hace todo posible para frustrar el plan de Dios en nuestra vida. Por eso nosotros tenemos que mantenernos en la luz, mantenernos en el reino, mantenernos en la santidad, mantener en la búsqueda del Señor y apartarnos del mal. Ahí el diablo no tiene dónde cogerte. Amén. Gloria a Dios. Aún si nosotros fallamos, abogado tenemos para con Dios. Tenemos el sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Dice, si confesáramos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos. El diablo viene y te acusa. Pero tú dices, Señor, perdóname, me arrepiento. Y de verdad me arrepiento. Y tú apartas del mal, la sangre de Cristo te limpia. Y tú eres justo delante del Padre. Esa sangre, hermanos, tiene poder para limpiarnos todos los días. Amén. El diablo viene a veces para acusarnos. Pero nosotros tenemos que mantener firme en la palabra. Porque con la palabra uno puede rechazar, reprender esos pensamientos. A veces pensamos que son nuestros pensamientos, pero no son nuestros pensamientos. Todo pensamiento, Dorca, que te quita la paz, no es de Dios. Claro que no. Amén. Amén. Sí, dice, pero el Señor me ha dado, pero no sé, me siento como, yo no sé, nervioso. Averigüe quién habló contigo. Amén. Gloria a Jesús. Y además, aunque tú no has sentido esa sensación mala, porque el diablo viene como ángel de luz y dice, no, el Señor me habló, pide confirmación, porque Dios confirma lo que dice. Pregunta número 2, nombre 3 lugares en donde hay evidencia de que el reino de Dios está en nosotros. ¿Dónde? Primero, hermana Josefina. En el hogar. En el hogar, para empezar, ¿no? Uno puede... En las acciones también. Amén. Claro, ¿Sí? porque a veces uno dice cristiano, No yo soy hablamos cristiano también. aquí, pero allá en la casa uno En la casa un caos. Actuamos como hablamos. Sí. ¿Sabes? O sea, que a veces el corazón abre la boca y toda una cosa fea, tú no tienes dentro tu corazón. Así es. No. De la abundancia del corazón, Habla la habla la boca. boca. Normal. Entonces empieza en su hogar, empieza en sí mismo, claro, pero en el hogar. Porque hay muchos pastores, por ejemplo, otras personas que vienen, Señor, te alabo, pero maltratan a sus hijos, Ay, sí. hablan mal, maldicen. Sí. Entonces, esos hijos son muy frustrados No, y no no, quieren no. saber nada de Dios. No. Dicen, ¿qué hipocresía es esta? No, no, no. ¿Entienden? Entonces, es importante que empieza en el hogar, donde hay Dios, hay armonía. Yo digo que a veces puede haber alguna discusión, pero con respeto, no deben maltratar, porque el Señor dice hay que corregir también sus hijos. Pero ¿cómo? No mandándole con todo lo que tú encuentres en el camino. O sea, dice también airaos, pero no pequeños. No pequéis. O sea, que como no es humano, no coges Amén. pique, Sí, cosas, sí, pero sí. ya lo que tú vas a hacer. O que vas a Sí, decir. no es verdad. Por eso la palabra dice que no hemos recibido un espíritu de cobardía, sino de amor, poder y ¿qué? Dominio propio. Entonces empieza en nuestro hogar, dar el buen ejemplo. Gloria a Dios. Y claro que algunos de nosotros trabajamos, ahí también tenemos que mostrar que somos cristianos. ¿Entiendes? Bueno, sí. Es importante. Porque hoy yo estaba haciendo una cama. Sí. Yo estaba trabajando, Ujú. pero con gente me dijeron que se iban a las 2. La supervisora me dice, está bien, vete y deja la cama, pero yo siempre espero a la muchacha, la antillana milita. Sí, sí, sí. Yo la espero porque ella me dice, me quedan 3 lives y terminando este checado porque ella estaba con otra gente, yo no podía ayudar porque no podemos estar 3 en una cama. Yo me quedo en el cantor esperando a la que termina. La supervisora le dio la cama que se dormía la dos a ella, se la dio a ella. Y cuando llego me viene con una grande boca. Dije, pero si tú te ibas,
¿por qué no te fuiste? Que dejaste la cama para que tu amiga, tu compañera la haga. Digo yo, no, tú me dijiste que la deje. Yo no sabía que tú se la diste a ella. Le digo, mira, si yo no estuviera en este camino, yo le había dado un rapapolvo por la forma como me habló, porque Sí. ella no tenía razón. Sí. Yo no se lo olvido. Pero ahí el dominio propio, ¿no? No es fácil. No, porque ella me conoce, porque ella y yo trabajaba, ella ya hace como 10 años que trabajábamos juntas y nos pegábamos mucho. Entonces, como ella me conoce de antes, Ajá, que le dé gloria a Dios que Dios me quitó ese carácter. gloria a Dios. Entonces empieza en el hogar, el trabajo y con los amigos, los conocidos, Sí. con todos. Con todos. Aún también con la gente que no ni siquiera son creyentes. Uno puede, yo conozco personas que llama a las instancias, a los lugares y grita y no sé, pero yo dije que tampoco. Uno puede enojar, pero no así tampoco. Te sacan de tus casillas. Me sacó el domingo una de mis casillas y yo no. Se me olvidó la cristiandad. Y, oye, Regina me dice, Pero Josefina, una pregunta. ¿Cómo una persona, por ejemplo, de verdad, cuando uno está airado, ¿no? Dice que en ese momento yo no pienso en Cristo. no, yo le hablé de Cristo a ella porque fue aquí que ella me ofendió y a mí y a mi hermana. Sí. Y no me gustó lo que ella dijo. Yo le dije a ella, tú estás equivocada porque tú eres así. Ok. No, pero una pregunta. Nosotros no éramos cristianas porque no habíamos recibido, ¿cómo era? No, de que hay que orar de primero. la oración de fe. Sí, digo, ¿qué parte estamos hablando con eso a mí? Pero son cosas que cuando uno viene a Cristo, o cuando uno empieza a buscar la presencia de Dios otra vez, tendrán obstáculos. Sí, porque yo le dije, tú estás todo Habrá- mal, porque si eres una persona que tiene conocimiento de Sí. Dios ni de cristiana, tú lo haces de aquí. Porque tú no eres cristiano, supuestamente, si tú le hablas a un converso, como tú me estás hablando a mí y a mi hermana, no te voy a hacer caso porque nosotros tenemos conocimiento, si no, te mandaron para el carajo, le dije así. Hermana, estamos grabando, hermana. Ay, perdón. No, pero Mi hermana que vio mi actitud y yo, no, que si o qué. sí. Oye, me puso esa mujer, digo, madre mía, así que uno peca con una hija. Entonces en ese momento Pero no no te dijo que ella no ignorante. en ese momento no recordaste en Cristo. No le dije cosas feas, Charlie, porque yo No contuve. pregunta, porque esa es la pregunta que yo hice a Josefina, porque una persona me dijo, cuando estoy enojada no pienso en Cristo. No, yo sí pienso, porque uno no es loco, uno tiene que tener medidas también. Sí. ¿verdad? No, porque cuando uno, a veces uno se enoja, ¿no? Sí, y no Y uno, enojo. y uno dice, no, pero entonces ahí usted tiene que pensar, mire, A yo me voy practicar. quedar callada. En el dominio. Ya. Yo me voy a quedar, porque si no, uno comienza a hacer así. No, Ya como, te como sabes. yo hice hoy, yo me quedé, yo Es mejor, yo es preferí mejor, quedarme sí. así. Ah, sí, está bien, la próxima vez. Sí. No, No. pero esas cosas siempre vendrán, es como, Sí, son eso le dije a como mi piedras, hermana, ¿no? digo, no, eso es Piedras de tropiezo, especialmente cuando uno empieza a estar en una iglesia, porque donde el Señor te va a tratar contigo, porque el Señor pone a una persona en un lugar para que el Señor trate y permite que alguna cosa suceda, ver que tú sales corriendo por una persona no saludarte o hablarte mal. Son pruebas, ¿entiendes? Entonces el diablo tratará de desanimarte, pero ahí uno tiene que mostrar a quién tú has venido a adorar. ¿Eh? Sí. ¿A quién tú veniste a ver? Pero tú sabes la ofensa que es tan grande. Yo Lo último entendí. que dijo, que hermano yo no parecía. Hermana, estamos grabando. No voy a decir nada malo. No estamos. No se parece ni nada. Ay, qué Pero gracias a Dios que usó su dominio propio. buena. Sí. Amén. Y esas cosas todos nosotros hemos pasado por allí. Y seguiremos pasando como quiera. Yo sé. Sí, entiende. Hay personas que no te conocen. Dios le bendiga, hermana Diana. Bienvenidos. Sí. Gloria a Jesús. Puede sentarse. Adelante, pues. Diana se siente un poco más para allá, no saldrá. Atrás de la cama. No. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Llegaron en este frío, guerreros. Llegué porque el hermano me fue a buscar. Sí, pues yo pensé en ti, con esa bicicleta y tal, no, yo creo que no va a poder. Amén, gloria a Jesús. Estamos en la autoexamen. ¿Lo hicieron? Santo Dios. Diana lo hizo.
4. Porque hay una que estoy dudando, no sé. ¿Eh? Algo es algo. ¿Algo es algo? No, yo entiendo cuando se trabaja. Pero no, yo leí, pero no sé, hay algo que no me... Ah, ok. O sea, cuando no estoy segura yo no pongo nada. Sí. No era de Guamán de Muñoz. Quizá también la forma de hacer la pregunta, ¿no? A veces. La forma, si la Sí. pregunta es un poco larga. Estamos en pregunta número 2. Por Jesús. Sorry por la interrupción. Están perdonados. A ver. Quizás el frío. Yo vine a caminar. Ah, gloria a Dios, hermana. Digo, caminando. ¿Cuál preguntaba? Yo vine a Now the exam, pregunta número 2. Ay, la que yo tengo vacía. 3 lugares donde puede ver prueba de que el reino de Dios está entre nosotros. 3 lugares. No entro solamente, pero el libro trató de 3 lugares. Ya. En nuestro hogar, Trabajo y trabajo amigos. y con los amigos. Sí. Pero, el libro mencionó solamente 3 lugares importantes que en su hogar, en su casa, que uno siempre está Como para allí. dar un ejemplo. Un ejemplo, sí. Pero no es ciertamente algunos lugares O nada sea, más. no vamos a decir solo lo hago ahí y lo demás no, ¿me entiendes? Cuando uno va al supermercado, no. Dicen, como aquí no me dijeron, aquí me puedo hacer lo que quiera. Aquí se puede dar la cadena, se llama No, como quiera somos cristianos y Claro. donde nosotros llegamos tenemos que mostrar que somos cristianos, ¿amén? Amén. Pero el libro trató de esos 3 lugares Nos donde vamos uno con tiene eso. mucho contacto, en su Sí. trabajo o en su casa, y sus amigos o conocidos. Y sus hermanos. Yo puse en tu comportamiento. Ya, eso es, por ejemplo. Sí, Mi testimonio. hermana también lo dijo ahorita. Amén. Entonces, no solamente 3 lugares. Ah, entonces los Es una demás. buena observación, hermana Diana. Claro. Yo siempre estoy mirando la letra pequeña. Gloria a Dios. Claro. Pregunta número 3. ¿Qué importante verdad nos enseña Mateo 18:20 sobre el congregarnos en el nombre de Jesús? Esa es fácil. Que Él estará en medio de nosotros. ¿No? Amén. Donde hay 2 o 3 congregados en su nombre. Ahí estoy yo. Para bendecir. Claro. Ahí está. Gloria a Dios. Pregunta número 4. ¿En qué 2 maneras crece la iglesia? En miembros y en ser semejante a Cristo cada día más. Espiritualmente, ¿verdad? Espiritualmente, parecernos Espiritualmente, carácter. Amén. ¿Y cuál es más importante? El carácter. parecerse a Cristo cada día más y ser verdadero cristiano más que los miembros. Sí, espiritualmente. ¿Por qué dice? Porque el espiritualmente, el carácter de Cristo es espiritual, ¿eh? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo produce ese carácter en nosotros. Uno puede decir, uno da amor, pero ese amor que el Señor dice en Romanos 5, dice que Dios ha derramado su amor por medio del Espíritu Santo en nuestro corazón. Todo lo que nosotros tenemos, hermanos, no son de nosotros. La gente dice muchas veces, Shalom, pero tú tienes buen corazón. Dice, gracias a Cristo. Claro. Porque no hay nada bien en el hombre. Nada. Por eso dice, nada para gloriarnos. Todo Jesús nos ha dado. Que nosotros no producimos eso sin Él. No. Tenemos el Espíritu Santo. Somos el pámpano Sí. y Él la vid. ¿Entiendes? Tenemos que permanecer en Él para poder producir esos frutos. Entonces, vid. cuando nosotros no damos esos frutos, o damos esos frutos agrios, algo anda mal. Yo siempre he tenido una duda. Ajá. Bueno, yo comencé a tener esa duda después que yo comencé con la iglesia, comencé a conocer un poco con esa persona que nunca han visitado una iglesia, no son cristianos, pero tienen un corazón tan noble que cualquiera dice que son son cristianos. cristianos, o más Comportan. cristianos. Sí, gente así. ¿Por qué que esa gente nace con eso o que el Espíritu Santo está? Mira, hay personas con diferentes personalidades. Hay personas que tienen una personalidad muy dulce. Sí. Hay personas que son, por ejemplo, mi mamá. Mi mamá
uno, aunque uno le habla mal, se queda quieto, tranquila. Ay, Dios. No dice nada. ¿Por qué tú me ves así, verdad? Se parece a usted, ¿no? No, yo la conozco la madre. Ella Ah, sí, me conoce. Ella me conoce Se esa parece niña. a mí, entonces, su mamá decía bien. Ella, ¿cómo está usted? Es como una paloma. No pequeño. Sí. Sí, muy tranquila. Entonces, Igual que- esa es la personalidad de una persona. Sí, sí. Por ejemplo, comparado con mi papá, es totalmente diferente. sí, ¿Entiendes? Pero el hecho que uno tiene un buen carácter y eso lo tiene por natural, es por gen, ¿cómo se dice? Genes, los genes. ¿Qué? Los genes. Genes, sí, genes. Entonces hay personas se parecen a sus padres o su abuela que son muy tranquilos y les gusta dar y eso es algo en virtud que la familia tiene, ¿entiendes? Y un niño nace y tiene la misma virtud, pero aunque tiene ese carácter, Ajá, ahí va. Eso iba a decir ya, claro. aunque tiene ese carácter, no puede entrar en el cielo Si no se arrepiente. si no se arrepiente. Y mucha gente dirá, pero ¿de qué se tiene que arrepentir si es bueno? Pero lo de adentro, el corazón. En el mundo espiritual Claro. hay una deuda sobre nuestra Claro. cabeza. Aunque aparentemos ser muy bueno. Solamente cuando venimos a Cristo esa deuda es soldado. No, porque mire, nosotros somos 9 hermanos de padre y madre, pero un par de ellos. Mi papá a veces, si usted no le hablaba, se pasaba el día entero ahí sentado y no hablaba. Y par de mis hermanas, la que Rotterdam, un par más, son así igualitas. Ay, que a veces yo siempre la pena el pobre. Pero 4 de nosotras tenemos el mismo carácter de mi mamá. Cuando mi mamá hablaba, Los genes. había que hacer. Sí, tiene que ver con Pero genes. yo he doblegado mis genes. El Cristo lo ha doblegado. Pero como quiera, mira, recordamos una persona que tenía ese carácter fuerte, que es Pedro, pero era como que Y alma yo quiero tomada, otro, y Y Señor. al apóstol Pablo también tiene su carácter. Sí, también, claro. Eso no es fácil tampoco. Pero Pedro No, pero era rebelde desde un principio. era como tú sabes, como un caballo que sale de... De bocado, ¿sí? Sí, entonces tenía que ser domado por Cristo. Sí, yo. Pero yo Entonces, era así mismo. ¿Cómo fue? Yo tenía siempre ¿Tan rebelde? desde niña, yo soy muy rebelde. No rebelde, pero que nunca he sido un malcriado con gente que sí. Pero no le aguantaba cosas a nadie. Siempre yo estaba ahí dispuesta a contestar y a responder. sí. Ahora la Biblia te dice, sea tardo para contestar. Pero cuando nosotros venimos así, entonces recordamos que el Señor viene a buscar fruto. Sí. Y el fruto, en Cristo podemos producir esos frutos conectados con el Espíritu Santo. Sí, no cambia mucho. No cambia. No, hay personas que toman un poco más tiempo para cambiar, pero al fin y al cabo uno tiene que cambiar. Está en el proceso. Pedro también se cambió. Claro. Hay que haber cambio. Transfórmame, cámbiame. Sí. Hacemos de otra manera. Porque uno tiene también que pedirle a Dios lo que uno quiere que Él le quite a uno, porque uno sabe que está fallando. Si a Dios le gusta que lo digamos, que Él lo sabe. Él lo sabe. Y nosotros a veces también. Sí, uno sabe también que uno tiene su FAO. Yo tengo 1 millón, pero imagínate. Bueno, el Señor va, por eso dice la palabra, Señor, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Por eso cuando escuchamos la palabra nos va limpiando, nos va santificando. ¿Entiendes? Porque cuando queremos hacer lo malo, recordamos esa palabra. Nos purifica. Y también la Biblia es un espejo para nosotros. Nosotros podemos, cuando una persona predica, por ejemplo, de repente, si hay algo, ¡bam! Sale. Oh, ok, ya. Ya, yo sé, Señor, que está allí. No, pero yo era rebelde, siempre fui rebelde, pero no con maldad, sino que Pero me como gustaba quiera. que me dominen. Como quiera, hermana, hay Ya la que revertí. ser moldeado. Hay que producir el carácter santo de Cristo. Gloria a Dios. Yo soy clara. 9:31. Seguimos con la pregunta, hermanos. Claro. 5. Nombre los 4 mandamientos de la Gran Comisión. Primero, id. Segundo, Hacer discípulos. amén. El tercero, bautizándolo. El cuarto, bautizando. Enseñando. Enseñando. Sí, es al revés. Amén. Así por eso. Ahí me perdí, no entendí nada. Es el mandamiento. La Gran Comisión. La gran Que- comisión. Comisión. Un mandato para evangelizar al mundo. Coge Mateo 28, 19, 20. Y ahí lo tengo. Sí. Es
escríbalo, mire, con una hojita de mi cuaderno. ¿Y dónde está su cuaderno? Dorca. No, yo tengo mi Biblia aquí. El domingo voy a recordar que el cuaderno y el lápiz. Yo otra apunto vez. todo en la misma Biblia. En la Biblia misma. Mira, eso es marca que yo tengo. Ay. Mateo 28. Y después vuelvo y lo leo. Mira, tengo una Biblia llena de marcas, llena. Pues yo la leo todo bien ahí. Y cada vez que me gusta algo lo marco. Y vuelvo y lo leo. Léelo desde 16. 16. Sí. Dice después que Jesús resucitó y habló con sus discípulos. Yo lo aquí, la gran comisión. Leo. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaron. Y Jesús se acercó y le habló, diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y sobre la tierra. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que yo he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Entendió? Bravo. Esa es la gran comisión, Dorca, ¿ves? Ella Ya aprende lo vi. rápido, ¿eh? Ya lo vi ahí. Sí. Entonces es un mandato que todos nosotros tenemos que cumplir. Además de Ahí voy. servir a Dios, esa es primera cosa que nosotros tenemos que hacer, es dar su testimonio de lo que Dios ha hecho por ti, o hablarle de Cristo. Amén. Y hay personas que han recibido dones, hay personas que han recibido ministerios, por ejemplo, de evangelista, pastores y maestros, cada uno en su función, pero son personas que van a poder evangelizar mucha gente. Depende, porque hay evangelistas que el Señor les dio quizás 200, 300 almas, pero hay personas que el Señor le dice: tú tienes que ir a otro lugar a predicar, y a veces ni siquiera saben cuántas personas han convertido cuando predican. Amén. Porque hay personas que evangelistas que van afuera, son invitados por pastores, predican y le piden a los pastores que oran, y cuando ellos mismos, el evangelista mismo hace la oración de fe en general, pero en ese momento también llaman a los líderes delante para orar con ellos. Y luego se va, como Felipe, no sabe cuántas almas el Señor ha tocado, no, solamente vio a algunas personas viniendo a Cristo. Y para nosotros no es importante saber tampoco. Lo importante es hacer el trabajo. Amén. Sembrar la semilla. Después Sí, que crezca porque ya. eso es El evangelista siembra la semilla, los pastores que quedan riegan con la Sí. palabra cada momento, y luego se recoge el fruto, Sí. la cosecha. Sí. es un cuerpo, ¿eh? Por ejemplo, dicen que hoy en día que no hay apóstoles. Hay apóstoles. Apóstoles son personas que van un tiempo a un lugar, enseña la palabra, y luego va a otro lugar, enseña la palabra, o abre una iglesia, o empieza una iglesia, o fortalece la iglesia, y luego va a otro lugar así. Es un apóstol. Un evangelista se va donde el Señor le guíe y predique mucha gente, milagros y muchas maravillas. Como una campaña. Campaña. Un misionero a otro país, a otra ciudad. El misionero ayuda, mano, es como más a la ayuda. Los con la- misioneros van a predicar. Sí. Sí. Ellos van muy Los lejos a pastores, India, sí. y a veces pierden su vida allí, los misioneros. Sí. Tienen que andar Entonces cada uno de nosotros tenemos que ver, Señor, ¿qué tú me has dado? ¿Entiendes? Porque siempre lo digo, que uno no puede entrar en la presencia de Jesucristo con la mano vacía, sino por fuego. Quizá alguien entró arrastrándose. Buscamos. Sería maravilloso recibir los galardones que el Señor nos promete. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pero eso, perdón, de lo que son, lo que estábamos hablando, los misioneros, Sí. hay algunos que trabajan en la obra pero no predican. Porque si por ejemplo yo voy con un pastor o una pastora a un lugar y no predico, pero estoy ayudando
Eso no es Sí, misionero. Sí, Ser un misionero diácono, no. No, No, eso yo me es voy de aquí predicar. para otro país, estoy de misionera. Se está ayudando. predicando en una iglesia así. Pero Siempre el misionero casi- va para predicar. No, pero para ese predicar a la trabajo, también hay un Claro. algo así de misionero, yo no sé el holandés, es trabajo, literalmente el holandés, trabajo de misionero, Sí. lo llaman así. Sí. ¿Por qué? Porque yo conozco, hay un barco grande que la persona pasa en toda cosa, ellos ayudan con comida. O por ejemplo, yo por ejemplo esas soy cosas. doctora Sí. y soy cristiana. Como una Entonces ONG, más o ajá, menos. lo que yo Sí. aprendí, quiero ir por ejemplo a República Dominicana, Ajá. que la gente tiene pocos recursos. Sí. Y cuando le estoy arreglando los dientes, le hablo de Cristo y todo. Claro. Yo estoy trabajando en la obra arreglando los dientes a alguien también. Entonces, hay muchas maneras de hacer Hay la misión, diferentes- la obra también. Sí, sí. Eso es así, claro. Entonces eso encierra, por eso la palabra dice para toda buena obra. Claro. Por eso a mí no me paro mucho a los títulos. El Señor dice, bueno, esos Exacto. títulos, gloria a Dios, pero para mí es para toda buena obra. Porque uno busca la presencia de Dios. ¿En qué el Señor no te puede usar? Por En ejemplo, profecía. un médico que sea cristiano es de mucha bendición porque el médico está en el final de un momento de una persona. Claro. Y esa persona puede ser de mucha bendición en la obra. Tú estás en un hospital, la persona está muriendo, tú dices, mira, yo conozco a alguien, a Cristo, que puede salvar tu alma, aunque tú te vayas a ir, y la persona tú le das una esperanza nueva también. Claro. Entonces, hay muchas Tú maneras. sabes que los doctores latinos, principalmente los doctores dominicanos, porque yo me crié en una casa que había un doctor. Tú sabes que ellos no comienzan una operación sin a todo alrededor sin orar. Ah, gloria a Dios. No todos. Pero la mayoría, Y sería maravilloso. la mayoría lo hacen. Conocen la Sí, pero solo orar bien, tiene que ser que tú conozcas al Señor y que tú seas cristiano. Sí, Porque pero- hay traficantes que oran para allá vender droga también. Sí. Ayúdame, virgencita, para que que te no droga. a la iglesia para que tú le des dinero. Claro. No, pero lo que usted quiere decir, los doctores, Los doctores de la aquellos ciudad. que operan en eso. Operan. Sería maravilloso si todos Sí, los sí, que sí, quieran. sí. Pero usted se pone a orar para ellos, era doctor. Y él siempre en Ya. mesa de reunión de operación. Señor, dice que es bueno que tengamos puestos importantes para que influenciamos a la comunidad también. Sí. Ya. Bueno, seguimos aquí en pregunta 6. ¿Qué nos dice primero de Tesalonicenses 4:18 con respecto al conocimiento de la venida de Cristo? Que nos alentemos unos a otros, Amén. que nos animemos y no que no pisoteemos. Pero hay personas que dicen que Cristo no viene. Ya pasaron 2000 años, 2000 y pico años. Pero Pero que la no palabra dice- procedan al arrepentimiento, dice Pedro, primera de Pedro. La palabra dice, hay que alentar porque a veces uno se desanima. Lo mismo que la iglesia de Tesalónica, en Tesalónica. Yo tengo fe que si yo no me muerto y lo veo antes de ir. Amén. Tú no lo vas a ver, tú vas a morir. No, Mentira, es relajo. eso sería maravilloso. Bueno, si me muero me voy con Me él. voy con él. Es que si una semana lo va a ver como quiera, si está arrepentido, lo va a ver. Sí, pero Muerto el cuerpo, presente en el Señor. pero Entonces sí ya lo es vemos. maravilloso que tú estás aquí, tú ves Señor bajando. Es algo maravilloso para Sería poder experimentar. precioso, Sí, nomás. Mira, yo solamente con pensarlo, mi corazón tiembla. Pero ¿cómo se verá el Señor bajando? No lo vas a ver bajando. No, pero verlo en la nube así, tú así mirando. Pero pienso que va a ser en un abrir y cerrar de ojos que no lo vamos a ver en el arrebatamiento. Todo ojo le verá. No, pero se va a ver los que están aquí y nosotros ya no fuimos al arrebatamiento. Ah, no, el apartamento no lo va a ver nadie. Claro, cuando te arrebates dice que va a ser. Sí, una vez Una se vez lo en el relámpago. No lo vas a Lo ver. van a ver lo que se queda. Ah, pues yo no quiero verlo porque entonces se van a quedar, eso es lo que le estoy diciendo a ella. Que el que lo vea fue que se quedó. Sí. Claro. Pero seremos transformados, será una experiencia muy Claro. maravillosa. Si tú lo ves que está allá arriba llevándose a gente, tú te quedas. Pero no jactamos porque aquellos que durmieron en Cristo se resucitaron Primero que nosotros, claro. Los que murieron después del Sí. Nuevo Testamento. Pero eso quiere decir físicamente nosotros no vamos a ver la muerte entonces. Sí, cuando el Cristo viene. Mira, yo no sé cómo el Señor lo va a hacer. Porque a unos se irán primero, otros se irán después. Lo Pero- importante dice con él. No sé, pero yo tengo una que cada vez que Así decía pienso Gigi en Ávila eso, también. es como cuando tú te enamorado, que tú Yeah. ves el chico que te gusta y tú dices, wow, y tú sientes eso aquí. Bueno, él no está, No, ese pero no es antes, el cuando- futuro esposo, ¿no? Dice de las bodas de Cordero, gloria a No Dios. somos las novias. Para, déjame ver, ¿dónde quedamos? La 7. 7. ¿Para qué nos dice Mateo 9:38 que debemos rogar? Dice orar. Al Señor que envíe obrero para la obra del Señor.
sus vidas. Para la mía sí, porque la mía es mucha y poco lo veo. Y especialmente ahora, la gente está muy mal. La gente, hay personas en su casa, sola. La cosa está muy mal. Y precisamente en ese momento se necesita trabajadores. Cuando hay personas que van a ayudar a la gente mayores en su casa. Pero hay algunos todavía que luchan y dicen que no, como quieren. Pero gloria a Dios, uno tiene que seguir dando la palabra como quiera. Yo sé que llegará un momento que todas las puertas estarán abiertas y no tendremos manos para poder ayudar a la gente. Por eso hay que prepararse en la palabra, llenarse del Espíritu Santo y cuando el Señor dice, bueno, Lorca, tú tienes que ir allá, Diana allá, Josefina allá, Mineida aquí, Alberto por allá, y yo no sé dónde, pero como quiera, pero como quiera es hacer la obra, ir y predicar. Cada día decirle al Señor, heme aquí, que se haga tu voluntad, lo que tú quieras. Uno nunca sabe dónde Sí. está. Yo pienso que el Señor va a hacer algo, sí, y algo grande. Entonces preparémonos. Gloria a Dios. Pregunta número 8. ¿Por qué cosa es explicada en Mateo 24:14 debemos orar? Dice, su evangelio será predicado en el mundo entero. Este evangelio será predicado en el mundo entero. Entonces, ¿cómo debemos orar? No, aquí ¿A qué Léelo. debemos inspirarnos a orar Mateo 24? ¿A qué debemos? ¿A qué? aplica positivo. Claro. Entonces, ¿Qué dice Mateo 24:14, Dorca? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá El fin. Pues ahí mismo es lo mismo de la otra, decir que mande obreros para poder predicar, porque hasta que no sea predicado, no vendrá el fin, hasta que no se predique este evangelio en todas partes. Sí, mientras tanto que las personas no han escuchado de Cristo, el Señor no va a venir porque Dios es un Dios justo. Él cumple su palabra. No mentira. Dios es un Dios justo porque cuando están delante de Cristo, pero Señor, yo nunca he escuchado de ti. Entonces él no va a poder condenarlo porque si nunca escucharon, dice, tiene que predicarlo para yo, ¿verdad? Para poder buscar. Amén. Entonces aquí se podría poner, dice, ¿a qué debe inspirarnos Mateo 24? A que su evangelio sea predicado en el mundo entero. Exacto. Y a que nos dé amor por las almas para predicarlo también, porque a veces dice, yo estoy cansada de hablar con aquel y nunca me quiere escuchar, Sí. yo no voy a hablar más, tú sabes, entonces... Hay que insistir, porque endurece su corazón, hay que dejarlo. Hay muchas maneras No, de tampoco evangelizar, avanzar. tampoco es, siempre queremos invitar a la gente a la iglesia, y no siempre es a la iglesia, sino ellos viendo tu cambio, que tú lo escuchas cuando tú tienes un problema y dices, ay, pero fulano puede hacer, ¿no? Ya. Hay muchas maneras, tienes que orar para que se Sí, la última vez yo hablé, por Sí. ejemplo, en su casa. Sí. Si uno quiere, por ejemplo, un miércoles por la noche que tú tienes 2 amigas, 3 amigas, y tú le das la palabra así, porque pues, no todo el mundo quiere venir a la iglesia, porque ¿cómo se dice? El drempel es muy alto. Para ir. Dense cuenta que nosotros, cuando yo no conocía a Cristo, yo me decía, mamá, ¿a dónde? Digo, tú estás loca. Yo misma, entonces como yo ya lo viví, ya luego lo que es un testimonio que me pasó en la escuela, una persona que me dijo, yo pensaba que era muy antipática, y yo dije, ¿cómo así? Yo nunca lo he invitado a la iglesia, tenemos un mes en la escuela, y yo llevé comida. Entonces me dijo, ¿en qué iglesia que tú te congregas? Con la comida todo se arregla. No puede ser intención, ¿no? ¿Tú me entiendes? Entonces, una vez yo escuché una prédica. Y eso, hay prédicas que uno escucha que te llega al corazón, como que el Espíritu te dice, atenta, Ya. esto te lo voy a decir a ti. Sí, ¿verdad? Entonces dijo, la persona que estaba predicando un pastor dijo, los cristianos tenemos un problema que queremos llevar a todo el mundo a la iglesia. Dije, pero ¿y dónde lo voy a llevar si no a la iglesia? Entonces ahí escuché, y yo dije, Sí. hace 3 años. Yo dije, ok. Yo dije, verdad, yo entendí bien. Yo le expliqué también mi testimonio. Sí. Primero yo no fui a la iglesia, Ajá. yo fui a una casa y me prepararon, luego yo fui a la iglesia. Porque decirte la iglesia es como un muro que hay que tú no quieres cruzar, Sí. como no quieres dar ese paso tan No solo rápido. eso, sino que Porque la esto no tanta, sirve para uno, como no sabe.
Por eso. le da A veces miedo. también sucede las tantas experiencias que la gente ha visto con estas Los personas malos que testimonios. dicen que son cristianos y dan más testimonio. Entonces la gente cuando tú le invitas a oír eso, Algunos te dicen, No, pero no. ¿para dónde si esos son peores De que verdad, que yo no, mismo? no, Te es que dicen. eso es lo que hemos hablado, Sí, el sí. testimonio. Exacto. Porque hay cristianos que dan muy, pero muy mal testimonio de sí mismo y de Cristo, diría yo. Entonces, en lugar de la gente quiera venir a Cristo, ellos dicen, no, si es así, yo no quiero. Ponemos un estándar ¿Verdad? que cumplir antes de llegar, Sí. que no lo vamos a cumplir. Eso es lo que te iba a decir. Tiene que ser venir como estás, cargado, Como que estás. te va a quitar la carga. Porque a veces nosotros, como cristianos, bueno, yo nunca lo he intentado porque yo no creo en que tú tengas que cambiar, para tú ir a la iglesia cambiar, eso lo va haciendo el Espíritu Santo de Claro, a través, sí, Y claro. porque antes de tú ir a la iglesia yo te digo, tienes que ponerte esto. No, ve como tú quieras, que el Señor hará la obra. Yo no te mando a cambiar, yo te puedo invitar a la iglesia, pero no me digas, ¿con qué yo me puedo poner? Ponte lo que a ti te parezca. Sí. pero no exageradamente. No, pero no, sí, pero no es una forma. Vamos a hacer una visita que no conoce y Sí. llega, No, ¿cómo le voy a después decir? ya Te se invito a da la más iglesia, pero veces. ponte como yo quiera. Sí. No, ve como tú No, quieras. por ahí es otra cosa de querer cambiar a la Cambiar a gente. la gente. El hombre no cambia a nadie. Pero en Santo Domingo, Ujú. la mayoría, o sea, casi toda la gente que ustedes se van a una iglesia, van. Y la gente aún sabe, si usted va para una iglesia, o va para una discoteca, o va para un restaurante, o va para esta parte, uno debe saber cómo usted se va a poner para ir. Claro. donde quiera. Si tú vas para un velorio de Santo Domingo, tú no vas a ir vestida de rojo. Ni te va a poner un pantalón apretado con una blusa corta, tú te pones... O sea, es en cada ocasión. Porque Yo tengo gente que no retienen eso, que andan como quiera, que no le importa. yo tengo una hermana. Como quiera que estén. Yo Pero voy esta generación es peor todavía, Sí, entonces yo la tengo- gente como que Yo no tengo una importa. hermanita, ella hace como 4 años que ella hizo la oración de fe con mi otra hermana y conmigo. Y ella fue a la iglesia, normal, ella acaba de aceptar al Señor un lunes. El domingo ella fue a su iglesia de su barrio. Ella dice, yo me puse un pantalón, me puse una blusa, yo fui al salón, yo me arreglé bonita porque siempre ando así. Y cuando fue, la recibieron. Pero el otro domingo cuando volvió, hizo el pastor. Y la sentó en mitad de la iglesia. Todo el mundo en su silla, cogió una silla y la sentó ahí y comenzó a compararla. No, eso está mal. Ella ¿Y dice qué que pastor ella, era ese? en su barrio, ella dice que a ella eso le dio una vergüenza. ¿Quién? Yo Estaba lo para todo parada. aquí, lo mando para Ella todo. salió con una vergüenza tan grande de ahí que ella Eso no decidió se ir a hace, la iglesia. ni siquiera en un club. El domingo Se estaba puede hacer una hablando cosa con así. ella de eso. Digo yo, manita, ¿qué pasó? Que tú no. Me dice, no, es que con lo que yo me sentí, como a mí me trataron, Alejar. yo decidí Sí. mejor quedarme en mi casa. Me voy a otro iglesia. Bueno, hermanos, seguimos aquí. Eso Son cosas son que... piedras de tropiezo para Así ellos que es. quieren. Yo siempre digo que si tú estás buscando verdaderamente de Dios, y tú, el Señor te va a mostrar dónde tienes, qué camino Sí, seguir. pero es que si es la única iglesia que hay en el barrio, una gente Si no, pero si no estás buscando de Dios, porque ese pastor es un endemoniado, yo no me voy a perder, porque el Señor me va a mostrar un lugar donde voy a ir, no te preocupes. Eso, sí, pero Y eso tal vez piensa están tú, pero- pecados, fornicando y Eso viviendo lo con Dios de piensas la tú, mujer. pero en una persona que no conoce, que está intentando Sí, la llegar. asustaron. No, ellos tratan de cambiar afuera y queda el corazón. Sí. Sigamos, hermana. Seguimos. Pregunta número 9. Dice, ¿Cómo podemos ver la gloria de Cristo hoy? Cuando nos reunimos, No, tampoco eso, no solo eso. No, nos reunimos solo. O sea, tú nada más la ves los domingos, la gloria, ¿no ves? congregarnos en su Dice la- nombre, buscarlo en espíritu y en verdad. Ya, así es. Yo la veo en ver la gloria de Dios en nuestra vida, porque nosotros la vemos manifestada en muchas acciones. En todo, en nuestra manera de vivir vemos la gloria de Él, porque hay cosas que nosotros hacemos que no podemos hacerlas nosotros. amén. Yo tengo cosas que hago que no la haría ni muerta hace 3 años, pero bueno, ahora tengo amor para hacerlo. Sí, en espíritu y en verdad. En todas nuestras opciones. Ahí se encierra todo. Entonces te lo domingo, la verdad. Entonces fundamental. Lo voy a poner en un rostro. Bueno, seguimos en lección 6, hermanos. Ya Aleluya. entramos en la lección 6. Un plan que seguir. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Vamos a hablar
de la voluntad de Dios, hermano. No nuestra voluntad, la voluntad de Dios. ¿Quién quiere leer? Un plan que seguir. Vamos a leer, hermanos. Alberto, Amén. si está en su poder. Está llenando la pregunta. Ah, Eso debería ser en casa, hermano. amén. Siempre lo sabe. Aleluya. Dice así: hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6:10. Si se ha de hacer la voluntad de Dios en la tierra, tiene que comenzar en su corazón. ¿Está dispuesto y está listo para hacer la voluntad de Dios? Quizás podría decir: dígame cuál es la voluntad de Dios, y entonces le podré decir si es que estoy dispuesto a hacerlo. Ay, no. Esa es una petición razonable, y la palabra de Dios la responde. La voluntad de Dios es que crea en Jesús. ¿Qué es Jesús? Crea que Jesús es el Hijo de Dios y su Salvador. Usted dice: ah, eso es fácil, yo lo creo. ¿Es eso lo único que tiene que ver con la voluntad de Dios? ¿Eh? No, eso no es todo. Ahora viene la parte difícil. Dios quiere que todos los creyentes sean como Jesús. Bueno, ¿cómo? ¿Quién? Ser como Jesús. Mira el listón que he puesto. ¿Quién puede ser como Jesús? Usted puede. Es la voluntad de Dios para su vida. El Espíritu Santo hará que así sea. ¿Cómo acontece? Bueno, todo lo que sucede es bueno si le ayuda a ser como Jesús. Esto quiere decir, ¿Es caliente? Sigue leyendo, hermano. amén, sucede, bueno, y ayuda a ser como Jesús. Eso quiere decir que las dificultades pueden ser positivas. ¿Cómo puede ser esto? Tendrá que orar mucho para saber por qué Dios permite que esas cosas sucedan. ¿No es así? Bosquejo de la lección. La oración, lo que vamos a estudiar, la oración por la voluntad de Dios. Cuando oramos tenemos que decir: hágase tu voluntad. Orar por el cumplimiento de su plan. Orar con la ayuda del Espíritu Santo. Luego, la sumisión a la voluntad de Dios. Sumisión parcial, sumisión total. Y el tercero, la fe y la voluntad de Dios. Preguntas sobre la oración, oraciones no contestadas, cosas que la gente pide en oración. Me parece muy interesante este capítulo. Mucha gente debería de leer este capítulo. Amén. Seguimos, palabras claves. Condición. Condición. ¿Qué condición, hermanos? Una condición es como... Ay, Porque hay doble significado, ¿no? una condición es algo como que yo te pido a cambio de darte algo. O sea, la condición es que tú tienes que hacer esto para ayudarte. Es como una condición. Vamos Sí. a hacer negocio, pero con otra condición. Con esta condición de que tú cada Pero vez el otro condición es circunstancia o requisito con que se hace o promete una un cosa. requisito, claro. Sí, está bien explicado. Mejor que el de nosotros. Pero Claro. también se puede usar también condición como su situación, que su condición es muy mal, por ejemplo. Depende en qué momento lo uses. Depende del porque- contexto y Sí, cómo. depende en qué Sí. momento lo uses. Amén. Si usted la cosa en frío. Sí, la cosita está frío de abanico. Aparte, la cara que la otra te prendía. ¿Eh? La puedes pagar, que la grande te prendía. ¿Se puede pagar? Bueno, Usted se refiere, por ejemplo, esta es mi condición, estoy en Sí. esta condición. sí. Puede hacer, pero si depende en el momento que la aplique. Sí, en el contexto. Sí, ajá, ¿en qué contexto? Estruendo. Estruendo, un estruendo. ¿Qué es un estruendo? Como Un trueno. viento recio. Es un sonido fuerte. Ruido grande, dice.
ruido grande. Sí, una explosión. ¡Uf! ¿Quién fue que escuchó la voz del Señor como un estruendo también? Escuché como Juan, Sí, Juan. su voz era como estruendo de muchas estruendo. Muchas de mucho- aguas. Uy, cualquiera aguanta eso. Limitación. Límite, algo que tenga. Algo que tiene que ver Que es con límite, claro. Un Era límite. con Límite, plural, término, determinado. Claro, límite. Llaga. La llaga de Cristo somos sanados. Herida. Y por su llaga Llaga es herida. ¿Dónde usted está leyendo? La palabra clave. Clave, palabra clave. Pero el de ella tiene más, Lección nosotros 6. más tenemos 5 y, ¿Oh, verdad? ¿Dónde y está? esa no están. No, la que ya. Es que el libro Ah, porque de- aquí yo no lo estoy viendo, digo, ¿dónde está esto? Claro. Mira, ¿dónde está? ¿En cuál es? La palabra Ella tiene clave. Ah, sí, por aquí no está Ella tiene- llagas. ¿No? Aquí solo está compromiso, condiciones, conforme, paracleto y rendirse. Ah, yo tengo motivar, rendir, sumisión, tribulación. Tiene muchos. A lo mejor es, ¿no? Porque ¿Verdad? aquí pasamos. Bueno, entonces ya. ¿Motivar tiene? ¿Motivar? ¿No? Bueno, motivar, déjame ver como quiera. Darte ánimo, motivarte. Dar motivo para una cosa, Ujú. ¿ya? Rendir, Tampoco. Dejar de poner. Ah, rendirse, sí. someter, sujetar, dar o entregar, ¿no? Dice rendirse, dejar de poner resistencia. Ajá. Rindes. No echar un pulso con Dios. No. Sumisión, Rendirse, sumirse también, no rendirse a... Acción de someterse. ajá. Tribulación, pena, aflicción, persecución, adversidad. Amén. Desarrollo de la lección. La oración por la voluntad de Dios. Objetivo 1. Diga cuáles son las dos partes del plan de Dios. Objetivo 2. Explique cómo la oración puede ayudarle a hacer su parte en el plan de Dios. Lea a alguien Amén. si quiere. ¿Debemos orar por todo? Quizá se pregunta, ¿la voluntad de Dios tiene que ver con cada cosa que yo hago durante el día? Él tiene una voluntad para los zapatos que me debo poner, Hay gente... qué ruta debo seguir cuando voy al trabajo, o qué debo comer en el almuerzo. ¿Se preocupa Dios por cosas tan pequeñas? Dios sabe hasta las cosas más pequeñas que hacemos. Oye. Sin embargo, amén. Sin embargo, Él nos ha dado una buena mente para tomar decisiones. No es necesario orar por las cosas que ni impiden ni ayudan el plan de Dios. Nos toca a nosotros decidir esas cosas. Debemos preguntarnos, ¿afecta esto el plan de Dios? ¿Fortalece mi andar con Dios? Es por eso que Dios nos dio el cerebro y Él quiere que lo usemos. oh my God. Esta gente bobo. Tremendo. Me pongo esta corbata, señor, una otra. Eso qué significa. Se no tiene cerebro, ¿qué piensas? Ahí lo dice. Que no Pero tiene no cerebro. hay nada malo si tú lo haces, ¿eh? Pero es como... No hay nada malo porque yo lo he hecho. Bueno, yo lo hago ¿De todos ropa? los días. Yo, A veces yo lo hago. antes de salir, me pongo la mano, me pongo Hombre, más. eso se llama orar y ponerte la mano de Dios es otra cosa. Sí, ¿no? que sea Él el que vaya obrando. No, pues eso es otra cosa. ¿No? No hay, mira, el libro dice eso, pero Yo sé que entiendo- no hay nada de malo. en No, no hay hacerlo. nada, entonces no hay una manera como decir, es así Señor quiere, no. No. Si uno se siente bien hablando siempre, Señor, me puede mostrar eso, no hay nada malo. Eso está bien que le Pero muestre, pero hay gente, entiendo- usted sabe que pasan un poco ya del límite. Hay gente que... No, el Señor, por ejemplo, hay personas en ese sentido, por ejemplo, una persona como Siempre que está dudando. ni siquiera quiere, puede, no acciona cuando tiene que accionar, porque no, el Señor lo hará, Pero pero, está esperando como una señal siempre. pero el Señor te dice, envía personas para decirte que tú tienes que hacer. hay cosas por las que no hay que orar, porque ya el No. Señor lo dijo en su palabra. No, porque mira, nosotros no somos robots, somos un ser pensante. Nosotros pensamos. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros, por eso yo trato de hablar muchas veces con diferentes personas, sí, pero mira,
por ejemplo, en un trabajo hay protocolos. Mira, esos protocolos tú los sigues. No tienes que preguntar, Señor, ¿cómo estoy haciendo? No, aquí está. ¿Entiendes? Pero si uno, por ejemplo, a ir a comprar ropa, si uno quiere, dice, Señor, ¿qué te parece? Porque yo conozco personas que hablan así con el Señor. ¿Entiendes? Dice, Señor, ¿cuál color te encanta? Así. Tiene esa relación con el Señor. No hay nada malo. Pero el Señor nos ha dado algo importante que es nuestra voluntad. ¿Entiendes? Y como dice el Señor, nos ha dado un cerebro para pensar. Pero si uno quiere tener esa comunión, pero esa comunión como un padre e hijo, que siempre uno hablando, porque yo conozco personas y profetas que dice que al baño yo hablo con el Señor. Yo doy gracias al Señor. Lo que yo hago, yo doy gracias al Señor. Entonces, hay diferentes formas. No todo el mundo lo hace, pero eso es... Pienso que a mí sí me ha pasado, por ejemplo, no es que cada vez que voy al baño, pero a veces tú tienes un momento que tú no estás orando ni leyendo la Biblia y el Señor te pregunta y tú tienes que contestarlo en ese momento. No vas a decir, te contesto a la 1 cuando vaya a orar o cuando vaya a leer la Biblia. O sea, tú contestas al momento. Sí. Porque tú sabes que el Señor que te está dando el pensamiento. Exacto, Sí. sí. Y tú a veces estás atendiendo una ropa y te llega y tú dices, y tú misma contestas, no sé si usted le ha pasado, yo digo, pero tal cosa. Entonces yo misma contesto en la mente sin abrir la boca. Sí, Y tú sí. estás hablando con Dios. Así. Estás hablando Entonces, con Él. no podemos condenar a nadie como ellos tratan, como su relación es. ¿Entiendes? Hay diferentes personas, por ejemplo, hay diferentes relaciones. Un padre tiene diferentes hijos, cada hijo es diferente. Un hijo que habla más todo el día, un otro hijo que no habla mucho. Pero igual lo quiere, porque es Como su hijo. quiera, es hijo, ¿entiendes? Claro. Entonces no hay bueno ni malo, pero ahora lo que estoy de acuerdo contigo es que donde hay que actuar, uno tiene que actuar. Es el ¿entiendes? momento, es ahora. Y en el actuar mismo, si es una decisión, uno ora, claro, uno ora, pero a veces el Señor te dice, no, yo te di usted ya me conoce, tú conoces mi voluntad, es lo que tú tienes que hacer. Y hay reglas aquí en el mundo, por ejemplo, si una persona siempre te trata mal, entonces tú dices, Señor, ayúdame, ok, Señor te da dominio propio, ¿verdad? Pero si tú sabes que en el trabajo, ahí hay protocolos que la gente no debería tratar otro mal, ¿qué tú tienes que hacer? Tú sigues encaseando y tomando. Porque eres cristiana, no tienes que accionar con el protocolo que existe en el trabajo. Entiende, es un ejemplo que una vez uno tiene, no es por nada, son los derechos. Uno no va a discutir con esa persona, pero dice, mira, y uno tiene derecho de ir a una persona más alta y dice, mira, eso ya ha pasado muchas veces y me molesta mucho, me quita la concentración, entonces yo no puedo trabajar así. ¿Entiendes? A veces uno tiene que tomar fuerza de voluntad a decir las cosas porque son usar sus derechos. Hay personas cristianas que piensan que viven ya en el cielo. No. Ellos viven en el mundo donde hay reglas. ¿Entiendes? Entonces, Y el Señor nos manda a respetar las reglas de aquí, Sí. siempre y cuando no violen la de arriba. claro. Si la ley de aquí no viola la ley, puedes apelar a esa ley. Pero aquí hay mucha gente que le encantan ayudar a Dios. Ya ves. Él quiere ser más santo que Dios también. Sí. No, dije no, porque el Señor me manda y yo dije, no, perdona, No. pero la ley dice tal cosa, ¿entiendes? Yo entiendo lo que usted quiere decir. Porque tú sabes que Pues así le pasa como el cuento del hombre, que se estaba ahogando. Y le mandaron una soga y dijo, el No, Señor me va a espera, ayudar. el Señor me va a Después le ayudar. mandaron un helicóptero y dice, el Señor me va. Y cuando se murió, Talla dice, Señor, ¿y por qué pasó? Y no te mandé un helicóptero y a uno porque te sacaste y dijiste que no. Ya viniste antes de tiempo. Claro, pero tienen todo cómodo. Mira, a veces, por ejemplo, Pablo mismo, Pablo en algún momento usó el derecho de su De ciudadanía romana. Claro. Sí. Cuando- Y yo, ¿para qué lo tengo entonces? ¿No era Porque- cristiano Pablo para decir, el Señor me sacará? Sí, porque ellos lo tomaron, le encarcelaron y sin derecho, sin usar los protocolos Y las según las reglas leyes romanas, si no había de qué acusarte, no te podían encarcelar. No, entonces, no que, ay no, pero el soy Señor cristiana. sabrá. No. Eso a veces uno tiene Es que, verdad. Señor, dame fuerza de voluntad, porque no todo el mundo tiene ese fuerza de voluntad para decir hasta aquí. Claro. ¿Entiendes? Pero hay algunos que tienen boca para ayudar a aquellos que
tiene boca. No hay nada ahí para ¿Entiendes? que se manejan los centavos. Bueno, seguimos. Amén. Aplicación 1. Ay. ¿Por Tan qué? rápido. No, tú no has leído todo. Ya. ¿Sí? Yo leí. Ay, Dios. ¿Por qué no es necesario orar por ciertas cosas? ¿Por qué no es necesario? Porque no es necesario orar por ciertas cosas, porque el Señor nos ha dado un qué? Un cerebro para poder decidir, porque somos personas. Y quiere que lo decidan. usemos. Claro. Pero lo que Él quiere decir aquí, hermanos, Dios tiene un plan y no con nosotros, siempre y cuando no afecta el plan de Dios en nuestra vida, nosotros podemos tomar nuestras decisiones. Y no dejar otro tomar decisiones por ti. Tú mismo tienes el Espíritu Santo. Aún si un líder te dice, Dorca, esto y lo otro, vaya a su casa, ora, pregunta por confirmación. Amén. Porque aunque sea un líder, puede ser que Dios te dio el don de discernimiento, de saber que lo que te está diciendo esa persona no está bien. O sea, porque una persona lo mande, no debe de obedecer. No, yo tengo que Sí, obedecer no al está bien. pastor, yo tengo que obedecer La lo que dice palabra de Dios. Sí. Cuando Dios te pone una inquietud, también puede ser que tú no tienes razón, pero entonces, como dice la hermana, debes de orar para ver si la inquietud tú tienes razón o es que tú estás mal. ¿Tú sabes Porque a por veces qué? también yo puedo estar mal también. Normal, claro que sí. ¿Tú sabes por qué lo digo? Porque hoy en día hay personas que creen ciegamente a un líder. Ajá. Y es peligroso, porque si ese líder falla, está mal. Te va también porque ¿Se entiende? ahora te diga. Y si el líder es ciego, ¿qué pasará con aquellos que lo siguen? Caen en un hoyo. Vamos todos. Dice el Señor, si un ciego guía a otro ciego, los dos caen en un Dime. hoyo. Entonces yo tenía que aprender a quitar mi vista del hombre de mala manera. ¿Entiendes? Y eso duele. ¿Entiendes? Por eso yo digo que me encanta cuando Dios usa a la gente. Es una bendición. Dice Señor, gracias, porque yo veo la gloria de Dios en esa persona, me gozo. Pero también yo sé que es un ser humano. Amén. 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 Siempre recuerda eso. No obstante, hay ciertas que no son pequeñas porque afectan el plan de Dios. Sí, digo, no tengo deseos de orar hoy. Eso no es una cosa pequeña. Cuando no oro, debilito mi andar con Dios y no crezco espiritualmente. Pero si digo, no tengo ganas de comer pescado hoy, esa es una cosa pequeña. Y no es necesario. No orar por afecta, eso. ¿verdad? Amén. Sí. El comer o no comer pescado no afecta el plan de Dios. Porque el reino de Dios no consiste en... Comida y bebida. Ahí está. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué el Señor nos quiere decir? Usar su Cabecita para pensar. voluntad también por cosas pequeñas. Por ejemplo, si una persona decide a casar con una persona que no es creyente, sí afectará el plan de Dios. Son cosas que uno tiene que orar. Son cosas que son muy, que van a afectar su vida Hay espiritual. personas que dicen de que, pero ¿y si tiene un plan, dijo? El Señor no va a incluir esa persona en ese El plan. Señor mismo dice en la palabra, no hagáis yugo desigual. Sí, pero tú no hay gente que dice de que, pero... No, fíjate, Hay uno que dijo que Osea se casó con... no, pero eso fue el Señor que lo mandó. El Señor. Que hubo uno hermano un día en México que dijo que se puede casar con quien él quisiera porque Osea se casó con una mujer. Yo me imaginé que mucho... No sabe el plan de Dios que tenía con Osea esa mujer. Y ese plan con el profeta era para mostrar al pueblo de La Israel condición. su condición. Pero a veces la persona cuando quiere hacer algo quiere buscar bíblicamente un apoyo. Claro. Un apoyo bíblico en algo que no va a tener. Lo que le ¿Entiendes? acomode. Uno puede mostrar Exacto. todo con la Biblia, ¿sabes? Todo. Sí, así. Sí, pero en la Biblia está, pero ¿cómo? ¿Y a quién se le escribió? ¿Para qué? ¿A quién? Lo ¿Cuál es el arrancan fuera de contexto? su contexto y Ya. entonces dice, mira, aquí está, ahí está. Por eso tú usas hay cesta y por eso. O sea, Ajá. te tocan un solo capítulo, pero no en el contexto completo. No leen el capítulo entero. Capítulo No, entero. nomás lo que le Toda conviene. la ropa, letra No ahí, tener ya. como los mormones, 5 esposas. Ah, me Exacto. conviene, ¿verdad? Señores, ¿por qué?
Dios No mío. puede mantener una. Que sí, se puede casar 5. Yo pienso que todo lo que sale de la Biblia, si tú sales de la Biblia, tú puedes afectar su vida espiritual. Bueno, Es importante. así es. Si sales fuera de la palabra, estás afectando a ti mismo. Claro. Aplicación 2. Aplicación 2. Alberto. Encierra en un círculo la letra que corresponda a cada declaración correcta. A. Debemos orar por todo lo que hacemos. B. Dios sabe todo lo que hacemos. C. Las cosas que afectan el plan de Dios no son pequeñas. D. Dios no se interesa en las cosas pequeñas que hacemos. ¿Cuál es? Conteste. La cosa Me natural. mira a mí, mira. ¿Qué te puse, hermano? Conteste. ¿Cuál? Bueno, Entonces el A, ¿debemos orar por todo lo que hacemos? Yo puse 3 que sí, una que no solamente. Sí. ¿No? Claro, sí. En ese, lo que ¿Y hemos qué es lo que leído nosotros dice que queremos? no. ¿O sí? ¿Qué? En lo que hemos leído dice que no. Dice que no, pero eso está en usted. Si lo Si el Señor, si no Amén. afecta el plan de Dios, dice que puedes orar por lo que quieras si no afecta el plan. Como quiera. Sí. Claro. amén. Yo oro por lo esencial. Son pequeñas. Pero eso es lo que usted hace, y como dijo una hermana, y el que Sí, quiera voy orar a por todo. comer, cuando voy así, Sí. voy a salir. No, pero ese orar es como pedir dirección para hacer algo, ¿no? Para, puedo hacer esto, lo... También, pues uno tiene iluminación, o sea, pide, Señor, ilumíname. ¿Tú crees que yo puedo hacer tal cosa? Y a veces no se puede separar, porque cuando uno tiene comunión con el Señor, uno siente, camina hablando, Amén. y a veces hablando y preguntando, es una relación. No se puede separar, es solamente preguntar. Claro. No, tú no lo has hecho, lo estás haciendo. ¿Entiendes? Entonces, Dios sabe todo lo que hacemos. Amén. Ya. Sí. Natural. Sí, amén. Él es omnipresente, omnisapiente, omnisciente. Omnisapiente todo lo sabe. Omnisapiente. Ahora sabe que eso es omnisciente. Los dos. Los dos, porque omnisciente es una cosa y omnisapiente otra. Ah, no, yo sabía. Toda sabiduría. Omnisciente que No sabía eso, no sabía. Omnisciente, todo Ese conocimiento, todo y cielo. omnisapiente es que todo lo sabe. Sabe. Sabiduría, toda la sabiduría. Amén. Omnipresente, omnisciente, omnipotente. Esa es la que yo sé. Amén. No sé de la otra. Muy potente también. Pues ya aprendió otra más. Sí, señor. Venga, yo me el estudio. Gloria a Dios. La C. Las cosas que afectan el plan de Dios no son pequeñas. Correcta. Entonces la única incorrecta es la D. Yo dije, puse 3 bien y una no. Entonces el B y C, normal, conforme el libro, son correctas. Pero la D es incorrecta. Ya. Ajá. Correctas son B y C. A, Conforme. B y C. A, B y C. 3. A también. ¿Debemos orar por todo lo que hacemos? Si usted quiere, no lo impide la palabra. No, orar pero por todo. conforme el libro. Ah, Ya eso está en decisión ya correcta o incorrecta, Sí. como la gente decida, ¿no? No, ok, bueno. Pero como quiero. Pero si yo quiero- oramos por todo. entonces por eso. O sea, yo no soy de la que ora por todo. Pero de que de esto de las no, de verdad. Lo que Uno se decide. pero que tampoco que si un hermano, no, pero que si un hermano que quiere hacer, tampoco hay que condenarlo. Yo no me voy a pasar en un tubo y no voy a orar por eso. Eso son tonterías. Orar cosas que sean. No digas reales. que tontería, hermana, lo que les Para hacer un tubo, voy a orar. No, pero mira, lo que yo expliqué, hay personas que adoran diferente. No, le digo yo a ella, dice que no por todo, no digo, no, por cosas reales, no por No, boberías. pero por ejemplo, que dicen, Si uno no quiere hacer eso, Señor, bendice. Señor, yo no me sé hacer tubo, pero ayúdame, Señor, Ay, yo voy a hacer eso tubo y para tragar. mí. Yo no puedo hacer. Eso no se ¿Qué va a hace. decir ya? no, Bueno, ya. Nos seguimos. salimos después no salimos del tema. Amén. Sin embargo, a veces Dios nos salva la vida dándonos un presentimiento para advertirnos que no vayamos a cierto lugar Y aún o así que no. hagamos algo. Ese presentimiento no es en realidad la voz del Espíritu Santo dentro de nosotros. Necesitamos poner atención a estas advertencias. Perdón, usted dijo no es. Está raro eso de no es. Es en realidad. Ese Él dijo no es en presentimiento, realidad. es en realidad la voz, sí. Ah, porque él dice no. Entonces yo digo cuando tengo ese pálpito de que no haga algo, entonces ¿quién me está diciendo? El otro. Entonces, ¿quién? Yo dije, pero aquí lo tengo que es en realidad la voz en del Espíritu. realidad la voz. del Lea bien, Espíritu hermano. Santo. Desde el Amén. principio, igual ellos, no verán. Lea el paso, no se equivoque, lea el paso. Padre de Diana. Sin embargo, a veces
Dios nos salva la vida dándonos un presentimiento para advertirnos que no vayamos a cierto lugar o que hagamos algo. Ese presentimiento es en realidad la voz del Espíritu Santo dentro de nosotros. Necesitamos poner atención a estas advertencias interiores. Necesitamos saber cómo escuchar al Espíritu, cómo puede ver, aunque Dios tiene ángeles que nos guardan. Necesitamos escuchar o prestar atención. Muchas veces vemos que podríamos haber recibido daño si no hubiéramos prestado atención a la voz del Espíritu Santo. A los que prestan atención a la voz del Señor, los ángeles de Dios los protegen. Oye, Amén. muy bien, los que prestan atención los protegen. Eso es que nosotros a veces nos metemos en cosas que queremos decidir por nuestra propia voluntad y después queremos que Dios nos saque. Sí. ¿Entiendes? Y a veces también nosotros ignoramos esa voz que dice no vayas o no te metes, no te metes. Por ejemplo, sí. Está mal lo que le dijiste al otro hermano. Eso es malo. ¿Entiendes? Amén. Seguimos. A ver, así que en las cosas que nos afectan el reino de Dios, podemos tomar nuestras propias decisiones, pero siempre debemos estar atentos a la voz del Espíritu Santo, no sea que tomemos una decisión errónea. Entonces, ¿qué pasa que la persona dice, el Señor me dijo, Dorca? Yo no creo en esa gente. Lamentablemente. ¿Cómo es? No, porque el Señor te jode aquí. Ya Dios no le dice nada a nadie, todo está aquí. Todo lo que el Señor iba a hablar, a nosotros está aquí. Porque Pero a mira, veces yo te hablo también. hay voces, porque yo te digo la verdad que el Y Espíritu sueños. Santo habla a veces audiblemente en su ¿Me corazón. puedo hablar? Bueno, así pues sí. Y en la mente El también. Señor me salió y me dijo, yo no creo en eso, No, mira, el Señor, Hay personas que han escuchado la voz de Dios audible. No, hay personas que Dios le ha hablado El audible. Señor me A mí habló. yo lo he escuchado. mira, Me profetiza. tú sabes, lo que yo quiero decir, Dorca, es que hay personas que dicen, el Señor me ha mostrado o me habló para hacer algo, pero que ese algo es contra de la palabra de Dios. Entonces no fue No Dios fue que Dios, habló. no. Por eso tenemos la No palabra fue Dios. para filtrar. ¿Entienden? Entonces el Espíritu Santo a veces habla con voz audible. Ok. A veces en la mente, a veces solo como un pensamiento, A veces un presentimiento. un presentimiento. Sí, Así sí. es. Sí, pero hay personas que Dios la trata con ellas que le ha hablado audiblemente, yo Sí, creo. sí, yo mismo. Pero a mí, por ejemplo, yo no he escuchado una voz exterior, sino interior, dentro de mí, Sí, en mi no, cabeza, claro. y con presentimientos sí, muchas Sí, veces. sí, porque Sí. uno lo siente. Sí, pero Dios, como dijo la hermana, trata con cada hijo diferente. Pero hay personas que te dicen a ti, el Señor me habló. Bueno, Me si el reveló. Señor te habló, se tiene que cumplir, porque fue el Señor que tiene que cumplir, ¿no? No que Dios no habla, pero lo que has dicho, lo que has dicho ahí, lo que Como se lo explico audiblemente, espiritualmente, sí. Audible que tú escuchas la voz. Porque digo. no, yo me reveló, digo, ¿te reveló qué? Pero el Señor a veces te revela cosas para evitarte un peligro, un mal. Él te puede Pero revelar tú te cosas. sueñas un sueño, ok, yo también sueño. Hay gente que como que traumatizan, como que el Señor me dijo, Ya. como que Para verse más se espiritual. mete en tu Sí. mente. Digo, pero ven acá, ponen la Biblia, entonces apóstol Pablo III, número tal. ¿Usted no está hablando a mí? Primera de Yo Alberto, no segunda. entiendo. Además, ¿sabe qué sucede? La hermana, lo que sucede es que ella tiene hermano experiencia ya de muchas personas que hablan mucho y dicen que hay un Señor, que el Señor me habló. Sí. Y allí aquí, y quizás sus frutos no son No iguales. son, eso, Y ese es el problema, Ya. que ella tiene esa experiencia y por eso Porque- Depende de quién lo dice. Claro, Ya pero- caíste. Por su fruto. no conoce. Bueno, a alguien un día yo le dije, bueno hermano, mira, excúseme, pero si el Señor, usted y yo somos hijas del Señor igualito, el mismo. Y si Él le dice tanto, porque Él no me lo dice a mí, porque no puedo decir porque no puedo mandarle a usted. Yo pienso que pueda ser. Yo, si una persona me dice, Diana, el Señor te mandó a decir esto, yo lo escucho. No, yo lo Y lo filtro a ver si eso concuerda. Y ora a Y ya. Dios. Y a veces Yo lo Te escucho, digo, no, no, defiendo, no, no, porque es que toda la semana el Señor me Oye, dijo, que cristiano, no sé. como es que el Señor le dice tanto, a mí no me Cuando dice voy al nada. culto, viene una señora y me dice, el Señor te mandó a decir profecía. Digo, voy a ver una cosa, dígame lo que dice el Señor aquí, no me hable usted, porque yo no me voy a decir nada con usted.
Si yo me quiere decir algo, que me lo diga a mí a través de la Biblia. Que el Señor dice que le habló y me mandó a hacer una profecía. No le creí. No le creí. Porque ¿quién le Pero usted escuchó la profecía. ¿Qué le va a escuchar? Que puede tener mucho dinero. Va a tener mucho dinero. ¿De qué no estoy más Ah, no, eso ya no. Bueno. Ya usted ya sabe ¿Qué que va a hacer de dinero? ¿De tu brujería? Bueno, seguimos aquí, hermanos. Eso se pone muy interesante. Eso viejo, ya la gente le quiere estar en un grupo de gente, a Israel mismo, nosotros fuimos en el mandato, que fuimos a una congregación, y ahí están dando la profecía de que el pastor, hasta a mí me tiene profecía de que va a andar montado en un avión, mira que te van a dar un cheque en blanco. ¿Y esa profecía? ¿Eso son Pero, loqueras? por eso mismo, que hay muchos disparatosos. Eso no es el evangelio, eso no se trata Y de va a ser rica. Digo, ¿rica de qué? Estoy más pela que la una. Pero yo soy rica. En Cristo En Cristo Jesús, claro. No, ella me dijo de que iba a tener mucho dinero. ¿De dónde está el dinero? No, no. Bueno, hermano, lo que yo quiero decirle que el Señor habla por diferentes formas, sí. por sueños, por visión. El Señor habla en su corazón, a veces en voz audible. Y cuando habla en voz audible, hermano, como que te sientes como que todo adentro como se estremece. Es algo... Eso sí es bonito, a mí me gusta hacer. Algo poderoso, hermanos, y lo que Dios me ha dado, me ha dicho en ese momento también se cumplió, ¿entiendes? Pero uno espera primero para recibir confirmación, aunque yo sé que fue el Señor, pero luego el Señor me mostró que era así también, y así sucedió, ¿entiendes? Cuando Dios habla, tiene que cumplir. Amén. Entonces, no todo aquel que viene a decir el Señor me ha dicho, a veces uno está en una situación difícil y el Señor usa cualquier persona y viene y da la palabra, tú sabes que viene de Dios, que el Señor te quiere dar una palabra de fortaleza. Uno lo siente. Así es. Sí. ¿Entiendes? Pero si te ven a decir sobre, cuando es fácil, hablando también mucho de las cosas materiales, no, dices, No, eso no es de Dios. No. háblame de que el Señor me va a Reprenda. llenar. Reprende ese predicador cuando diga eso, reprende. Tú no te le dices, ponga la cosa en la de arriba y no lo de aquí, que eso es Pero tú sabes lo que el peligro de eso, de falsa profecía, es que pasa el tiempo y la persona se frustra. Porque no ve el cumplimiento. No ve el cumplimiento, se frustra y ellos luego No, y lo que se sucede, deja el por evangelio. ejemplo, el día pasado estuve con una joven y ella me estaba diciendo, ella tenía una relación cuando se convirtió y le profetizaron que se casara, que todo iba a ir bien, y no ha sido así. Vamos a Ella me estaba diciendo, y yo estaba en una iglesia que me profetizaron que todo iba a ir bien y mira. Y no recibió ni confirmación, solamente creyó esa profecía. Bueno, hermanos, Y fracasó el matrimonio. Ahí está. mira, a mí me caí en muchos engaños por amar a Dios tanto. Y fui como un cordero al matadero, para poder decir. Hay personas que resistencia, se forma con él. Ya. pero el Señor tuvo misericordia de mí, me sacó a tiempo. Pero lo que quiero decir es, cada uno tenemos responsabilidad. Nosotros tenemos responsabilidad de cuidar nuestra salvación y nuestra caminar con Dios, el plan de Dios que Dios tiene con nosotros. Y no creer cualquier cosa. Si, no importa quién venga a decir, pide al Señor confirmación. Y pasa el tiempo, no he escuchado nada, sigue esperando. Y si el Señor no te confirme, déjalo, túmbalo. Así es, ¿entiendes? Porque hay personas, el enemigo sabe que tiene un vanidad encima, tiene ese espíritu de querer tener dinero. Entonces el diablo Y avaricia. Sí, avaricia, y viene a engañar y luego empiezan a hacer sí mismo pastor o pastora y empieza así, voy a llenar esa iglesia. O ¿Entiendes? personas que quieren ser famosos. Famosos, Entonces, te entonces, vienen a Yo profetizar conozco cosas. a alguien, yo conozco a alguien así, usted también lo conoce. Bueno, seguimos aquí. Estamos en el estudio. No estamos en el estudio. No estamos grabando, hermanos. Mantengamos, amén, la paz. Gloria a Dios. Paz, Dorca, paz. La discreción. La discreción.
Yo no voy a decir Prudencia. nada, yo hasta ahí llegué, ahí me callé. Aplicación 13, Diana. ¿Cómo Dios a veces nos advierte del peligro, hermano Alberto? Bueno, yo puse, como dije ya, a veces a través del Espíritu Santo. Yo puse dándonos presentimientos y advertencias que debemos de escuchar Amén. antes de hacer algo. Amén. Amén. O pedir sabiduría, Señor, indícame, ilumíname, ¿no? La misma palabra dice, si alguno tiene falta de sabiduría, que la pida, que el Señor la da. Pero hay personas que no entienden, ignora ese presentimiento. Entonces el Señor envió a una persona para decir, el Señor Claro. te ha dicho esto o otro. Y yo he visto tanta cosa. La palabra del domingo que yo dije, no me dio tiempo a explicarla, que hablaba de la lepra espiritual. Ujú. Yo seguí estudiando porque como había poco tiempo, había Santa Cena, yo no la pude dar entera. El leproso espiritual, cuando se está quemando en la brasa, como ya tiene todos los nervios, No siente no nada. siente. Y los golpes tampoco. Se está quemando y él mismo dice, huele a carne quemada y él mismo que se está quemando. Sí. Porque de A verdad. mí también le dio eso. cuando Porque estaba no siente chiquita. nada. Sí, eso cuando usted estudia una palabra espiritualmente, Pero entonces, tú sabes cuán peligroso es. si tú no escuchas el Espíritu Santo te puedes perder, porque ya tú estás en un estado de cauterización y tú no escuchas ya de que estás mal. Eso es ese está en más peligro que el que no se ha convertido. Sí. Porque el que no se ha convertido sabe si algún día yo tengo que ir a algún pero el que cree que está bien y no quiere reconocer, Eso es muy triste. está en peor condición. Por eso el Señor dice en los posteriores días, algunos dirán, Señor, Señor, en tu nombre. El Señor dice, No lo conozco. no lo conozco. Se están quemando y no saben ellos. Hacedores de maldad, dice. Así es. Que Y sí. una rata te muerde una persona con lepra, te come el dedo de un pie de una mano, tú durmiendo, No siente nada. y tú no lo sientes cuando te levantas, estás sin dedo, estás mutilado. ¿Tú sabes qué significa eso? Muriendo, morir. Tiene nombre de que vive y está muerto. Muerto. Está muriendo ahí mismo. Muerto en vida, como dice En mi padre, vida, está muerto sí. en vida. Tiene nombre de que vive y está muerto. Es algo terrible. Yo pensaba que la lepra era una persona que se convertía su piel como en llaga por el poder. Sí, pero estamos hablando del plan espiritual, porque una lepra Eso es normal un- es eso. Pero nosotros los cristianos no vemos solo lo que es lo de afuera, sino lo que espiritualmente, porque en la Biblia yo siempre digo a la hermana, siempre intento llevar lo que, cualquier palabra, tú sabes cómo soy yo, que yo busco las 5 patas gatas, No, eso yo sé. entonces llevarlo al plano espiritual, ¿en qué me afectaría? Claro. Sí, así debería. No, Para poder- No, pero el lepra es una enfermedad que come, Es que como sí, un cáncer. Es un sí, cáncer. que sí come, sigue comiendo y come todos los nervios y no siente nada y cuando su dedo cae, tú no sabes. No te das cuenta, porque no te das cuenta. Si usted se le mocha un dedo ahora, tú sientes un dolor Sí, horrible claro. a tu machucón que te da. Uy, muchacho. Pero cuando se te cae no sientes que está muerta la carne. está muerta. O sea, la muerte En es India, un peligro la en muerte. India, Indonesia. Esta enfermedad se toma mucho en los tiempos de Jesucristo. En los tiempos del Antiguo Testamento Antiguo se Testamento. reconocía como una maldición, Sí, un sí, pecado. sí. Venía Claro. del pecado, sí. Sí, ahora hay gente bueno que la tiene porque Bueno, Casi uno no sabe. no hay países que hay todavía, en la India hay. Pero Sí, muy pero poco. muy poco, no Sí, mucho. Indonesia. Y ya hay más avances Sí. que antes solo Dios podía curar de la Desde 2000 lepra. años de aquí a allá. Por eso digo, en el plano espiritual solo Dios puede curarnos nosotros, ¿verdad? ¿Tú sabes por qué el pueblo de Israel tenía que quemar la casa? Porque esa mancha, eso aún comía las paredes. Sí. Enfermedad terrible. Léanlo. Ahí el Señor dice, quema algunas casas, tú tienes que quemar todo, porque esa enfermedad estaba en todo, porque recuerda que los cananitas, hermanos, ellos, su pecado llegó hasta el Señor. La mamá se dormía con el hijo, toda la familia ahí enredada, Claro. incesto, maldiciones, idolatría, todo lo que, y con animales. Mira, maldad, mucha maldad. Entonces el Señor dice, no, antes que entre a esa casa tú tienes que quemarlo. Como para acabar con todo. Sí, para que se acabe. Cuando el Tomar man todo. determinar algo era de raíz todo, no De dije, raíz. a veces nosotros queremos dejar cosas un poquito, la mitad. y Hay que después, quemar ay, la eso no, lepra, hay que quemar hay que todo. quemar. A de Saúl. Que se llevó a Malepa. Dicen que bueno, aquí antes, allá no ponen esos reclamos, pero antes siempre cuando ponían esos reclamos, esa gente que estaban así,
aquí decían que advertencia, la lepra se pega. Sí, hay que poner mucho un reclamo allá Orar por su plan. Pero es algo muy triste, una persona muriéndose en vivo y no sabe. Que el Señor tenga misericordia. Eso, Oramos entonces hay personas cristianas que se mueren espiritualmente. sí. Aunque tú lo ves vestido, comiendo, trabajando, están muertos. Tiene nombre de Jesús. Pero espiritualmente, ¿eh? Como el sapo. Lo mismo con el sapo, sí. Lo ponen en agua, El sapo. tibio, así. En agua Y ahí, luego uno va subiendo el fuego. Tranquilito, yo estoy en mi agua aquí. No le está chicharrando. Cuando yo está sancochado por dentro. Y se entera. Y se entera. Usted lo ha probado. La ¿eh? langosta. Ay, no. Seguimos, Ah, hermanos. Orar por el su plan. Por ¿no? cumplimiento de su plan. Aquí dice orar por su plan. Amén. Seguimos. Queremos decir aquí otra vez lo que hemos dicho a través de todo este libro. Dios tiene un plan y todo creyente debe orar para seguirlo. Antes de orar por cualquier otra cosa, antes de orar por el marido y por el carro, Amén. pensar en el plan de Dios y preguntarnos, estoy haciendo hoy lo que Dios quiere que haga. ¿Es mi trabajo parte de su plan? El plan de Dios no es solo para los predicadores, es para todo lo que es tan importante que los empleados de un negocio sepan que están siguiendo el plan de Dios, como lo es que los ministros del Evangelio sepan que están dentro de la voluntad de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aplicación. Entonces Dios tiene un plan con nosotros, hermanos. Tenemos que seguirlo con devoción. Y si uno sabe cuál es el plan, seguir Orar para orando. quien no muestre. Amén. Amén. Aplicación 4. Haga un círculo alrededor de la letra correspondiente a cada declaración verdadera. Yo no le- Dios tiene un plan y todo creyente debe tratar de seguirlo. Amén. ¿Correcto o no? Sí. Correcto. El plan de Dios es para los predicadores solamente. No, ese es falsa. No es para todos. Dios mío. Entonces empaquen y vámonos. Oh, Dios. Es una pregunta. Un agricultor debe conocer el plan que Dios tiene para su vida. Sí. Todos debemos saberlo, no solo el agricultor. Debemos orar antes de aceptar un empleo. Sí. Amén. Puede ser que ese empleo no ocupe tanto tiempo que nos apartamos del Ajá, Señor así por estar es. haciendo hora extra. Depende Sí. qué trabajo, si es un trabajo de striptease. O no sea descrito en un bar sirviendo bebida tampoco. También. Bueno, Cosas bebida, así. Hay que orar para que el Señor. Si eres cristiano desde el principio, tú no vayas a buscar trabajo ahí. Ya, pero la gente dice que Pero tengo 5 mira, años desempleada. la necesidad. Tiene cara de hereje. Seguimos, Pero hermano. ponme en la cocina o a lavar los vasos en el patio, por ahí. Pero el diablo no te va a mandar uno de cocina, va a ser uno en un bar de bebida. ¿No? La tentación. Así que cuando le ofrezcan un empleo, sería bueno que ore antes de aceptarlo. Pero su decisión debe basarse en sí. Realmente ese empleo le ayudará a hacer la voluntad de Dios. Es importante. Y no en la cantidad del salario. Amén. Algunas personas aceptan empleo donde no hay ninguna iglesia solo porque el salario es mejor. Ahora, si comienza una nueva iglesia donde está su nuevo empleo, entonces podría estar dentro de la voluntad de Dios. Pero si acepta el empleo y deja de orar en la casa de Dios, entonces su acción es errónea. Es mejor recibir menos salario que estar fuera de la voluntad de Dios. Amén. Hablando, disculpa, así mismo con respecto a este tema, resulta que allá donde yo estoy, los colegas me dijeron que hablara con uno de los jefes para ver si me dan un contrato FAS. Yo hablé con él y le dije que iba a ver, entonces, pero a veces yo me hacía esa pregunta, realmente si el Señor prefería que yo siguiera así vía el Eisenbiro, que en el Eisenbiro yo trabajaba un tiempo en un lugar, después me mandan a otro lugar, y así yo, al tener un trabajo fácil en este lugar, ya no voy a conocer más personas, sino que ya... Pero usted dijo un día delante de mí que quería un contrato fijo. Dios se lo está mandando y ahora dice que va a orar. No,
porque yo mismo me pregunté. Usted Sí, se quejaba no. de lo ese buró. Sí, Y mira, exacto, me quedaba porque 6 meses en un lugar y de repente ya, Le tiran la ya no soga te y sigue necesitamos. ahí, Pero Por eso usted como que del después, río le tiran la soga y después se queja. Claro. después yo estaba pensando que pero ¿será que el Señor de pronto quiere que yo esté así? Porque así yo conozco a varias más personas, pues si quedo en un lugar estancado, solamente ahí, con los colegas que tengo ahí, ya no voy a seguir, pero siempre donde quiera que yo he trabajado, yo llego y le predico la palabra, le hablo. O puede ser que no Entonces, va a alcanzar a 500, sino a 2 3 que están ahí en ese trabajo también, que usted lo puede predicar. Por Tiene que eso es orar. importante Orar. orar para ver qué es la voluntad de Dios. Claro, sí. Por eso es la mano de Dios. bueno, Sí, yo estoy orando 15, Me voy a dar 15 palos. años, pero no. 15 años está orando. Yo llevo Si menos. el Señor no ha dicho nada, yo no me muevo. Cuando el Señor está callado significa espera. Así es. ya. Espera, no tome decisión Sí, todavía. así es. Pero a Cuando veces está callado. no te falta las ganas de... No, y a veces cuando el Señor está callado, nosotros ni que estamos escuchando que el Señor está hablando, pero no es por ahí que están hablando. ¿Entiendes? Sí, gloria. Bueno, ¿cuál es la voluntad de Dios, hermanos? Digámoslos otra vez. La voluntad de Dios es primero Todos creen que todos crean que todos los hombres crean en Cristo. en Cristo, claro. Segundo, Que todos sean como Jesús, los que creyentes. todos los creyentes sean como... Jesús. Amén, Dorca. Gloria a Dios. Que creamos en Cristo y que seamos como Él, porque Él es el ejemplo de nosotros. Amén. Claro, Gloria a Dios. Seguimos en la lección 5, tratamos de la gran comisión. ¿Qué es la gran comisión otra vez? Se me olvidó. Intente. Intenta tú Ya la sabes. La gran comisión. ¿Qué es? Ir y hacer discípulos, predicar el evangelio, bautizarlo y adoctrinarlo. Sí, en propia palabra es un mandamiento para ir a evangelizar. Como estoy ahora mismo, evangelizando. Sí. Tú sabes cómo uno aprende a repetir. ¿Sí? Ujú. Entonces, como sin duda usted lo recuerda, esta comisión está registrada en ¿dónde, Dorca? ¿La gran comisión dónde? En Mateo Mateo 28, 16. 19:20, 19. donde dice, Sí, aquí. sí. Ahí Jesús nos habló de cuál es su voluntad para con los que nunca han oído el Evangelio. Yo pienso que esa fue la misma que hicimos, las 5 que hicimos atrás. Sí, estaba al principio. No del Padre y del Espíritu Santo. ¿Cuáles son eso ya? ¿Cuáles son las 4 cosas que Jesús dijo que hiciéramos? Es lo mismo, Lo pregunta. sí. Sí. Eso Leemos este y ya, entonces, ¿no? ¿O Sí, no? sí. Oh, esa es la 9, ¿no? Sí. Ay, Dios mío. Bueno, leemos pedazos, ¿sí? Sí. Este es el mandamiento de Jesús y la voluntad de Dios. Todas las demás oraciones son oraciones pequeñas, comparadas con las oraciones que se hacen en el plan de Dios. Pero para llevar a cabo el plan de Dios necesitamos toda clase de gente. Necesitaremos, primero, gente que pueda orar. Segundo, gente que pueda predicar. Tercero, gente que pueda trabajar y contribuir. Cuarto, gente que pueda enseñar. Quinto, gente que pueda testificar a sus vecinos. Gente que pueda testificar a los que viven en otros países. Gente que pueda construir y hacer trabajo manual. Gente que pueda consolar a los que están en tribulación. ¿Ves lo que yo dije antes? Sí, Gente que pueda sí, hacer sí, yo trabajo. recuerdo. Y no había leído eso. El Porque Señor lo la pone gran en comisión, pensamiento. sí, la gran comisión encierra orar, predicar, trabajar y dar, enseñar, testificar, construir y trabajo en sus manos, con sus manos, consolar a los demás. Hay personas que van ¿cómo se dice? Ayudar los niños allá afuera, que no tienen comida, no tienen escuela y esas cosas. Sí, porque hay Entonces, personas que van y le predican el evangelio. Alguien que tiene hambre, que tiene 3 días que no ha comido. bueno, no- ¿Qué necesita esa persona primero en ese momento? Coger Tú le fuerza. compras un plato de comida. Sí. Coger Y fuerza, después le predica de Primero el pan. Porque tú con hambre tú no quieres escuchar, No. no te aprendes nada. De Tú nada. tienes hambre. Entonces la gran comisión es fuerza, testimonio, su testimonio. Entonces por eso digo que es grande. La gran comisión es todo trabajo que tú haces donde tú puedes hablar a alguien de Cristo o ayudar a una persona. Porque, por ejemplo, mientras está uno predicando, el otro está limpiando Ya. los baños, está abriendo la puerta para que los demás entren también, está en la obra del Señor. Porque mucha gente han pensado, pero
dice ir por todo el mundo y ellos mismos no se dan cuenta que lo que ellos mismos están haciendo, ya están haciendo la gran comisión. Piensa que tienen que salir a predicar donde el Señor te puso allí. Es ahí donde tú tienes que trabajar. Aquí estamos predicándole a todo el mundo porque este es un país que no vive una raza, vive muchas culturas diferentes y aquí hay mucha gente diferente a quien predicarle. Sí, entonces la gente alrededor de uno, ese el Señor te ha dado, porque te va a pedir cuentas. Si tú andas para arriba para abajo con alguien, Y nunca le hablaste. y nunca lo hablaste, tiene problemas. Y su sangre de tu mano, el Señor lo demandará. Ay. Amén. Entonces, como quiera, hay que, Señor, dame sabiduría. ¿Cómo yo puedo hablarle de Cristo? Amén. Amén. Hay Bueno, tanta clase de gente que se necesita para llevar a cabo el plan de Dios. Cada uno de nosotros debe orar para saber qué es lo que Dios quiere que hagamos. También debemos orar para que otros se dediquen a trabajar en el plan de Dios. amén. Gloria a Dios. Bueno, hasta ahí hemos quedado la oración por la voluntad de Dios. Hemos tratado de cuáles son las dos partes del plan de Dios. Gloria a Jesús. Y explique cómo la oración puede ayudarle a hacer el plan de Dios. Hemos Amén. tratado que el plan de Dios encierra, hermanos, de que el Señor quiere que nosotros accionamos. Gloria a Dios. Pero tenemos que cuidar nosotros mismos las decisiones que nosotros tomamos que influyen, ¿cómo se dice? Influya el plan de Dios en nuestra vida. Gloria a Dios. Y tenemos que llevar la gran comisión. Quedamos en página 115. Amén. Orar con la ayuda del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Te alabamos y te bendecimos, Rey de Gloria. Gracias te damos por tu amor y por tu misericordia. Señor, gracias por tu palabra, Dios mío, Padre. Ayúdanos a hacer tu voluntad, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a ser como tú, Cristo. Aleluya. Ayúdanos, Dios mío, Señor, aleluya, a llevar la gran comisión, Dios mío, donde quiera que llegamos, Señor. Señor, oramos por todos aquellos que no pudieran estar, Dios mío, hoy, Dios mío, te pido que tú les sigas fortaleciendo. Afirma tu iglesia y guárdanos, Señor, aleluya, de todo mal, Señor. Señor, fortalézanos, Señor, para seguir adelante y danos sabiduría y llénanos de tu Santo Espíritu cada día más. Señor, ahora salimos de este lugar, pero nunca de tu presencia, Señor, porque siempre queremos estar en tu presencia. Que tus ángeles acampen alrededor de nosotros, Señor, aleluya, para que nosotros llegamos bien a casa. Cuídanos, Señor, y recibimos tu bendición y fortaleza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios le bendiga.